¿Destruir la naturaleza para salvar el clima? ¿Esto es posible? ¿Esto tiene algún sentido? Y lo que es más importante, ¿está sucediendo? Pues sí, está sucediendo. Se están destruyendo entornos naturales únicos que deberían estar, o que están incluso protegidísimos, se están destruyendo para implantar sistemas de energías renovables. Está ocurriendo, pero además de forma bastante escandalosa. Vamos a hablar de ello, porque la histeria climática no conoce límites y estamos asistiendo a la destrucción del medio natural, nuestros paisajes, para salvar el clima. Un programa de 10. Y para un programa de 10 sobre el medio ambiente, las políticas medioambientales, la alarma o la emergencia climática, o como quieran ustedes llamarlo, para esto tengo a nuestro especialista de cabecera que de verdad que está hiperinformado. Y es nuestro amigo y colaborador Luis Ignacio Gómez, que, bueno, pues es bioquímico, por si ustedes no lo saben, y bueno, pues tiene entre otras muchas aficiones, pero esta especialmente muy bien documentada, es el analizar, el denunciar y el tratar la cuestión de las políticas climáticas. Bienvenido, Luis, encantado de nuevo de tenerte aquí para un programazo. Hola Javier, un saludo para ti, para todos los oyentes y para todos los espectadores de estos vídeos. Pero destruir la naturaleza para salvar el clima, ¿está sucediendo? Sí, por supuesto que está sucediendo. Es que quería empezar el programa de hoy con una idea que parece que se olvida. Hace unos cuantos años, hace ya, pues no sé, 15 años, estaba muy de moda hablar de contaminación visual y hoy nadie habla de contaminación visual. Ni los verdes, ni los políticos, ni los partidos, ni los alcaldes de los ayuntamientos, nadie habla de contaminación visual, que es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje natural. Por desgracia, cada vez nos encontramos más con este problema, tanto en las grandes ciudades como también en las zonas rurales. De repente vamos por la autopista tranquilamente con nuestro coche y nos alegramos anticipadamente porque vamos a pasar por una zona que siempre nos ha gustado mucho. Por ejemplo, yo cuando voy a Berlín y cerca de Potsdam entramos en una zona de bosque maravillosa, ya no puedo alegrarme de la visión de ese paisaje natural intocado porque ahora, además del bosque, menos bosque, menos árboles, lo que veo son unos ingenios artificiales enormes, unos molinos de viento gigantescos que destrozan la memoria que yo tenía de ese paisaje natural que yo tanto disfrutaba. Este concepto de contaminación visual fue estudiado, ya digo, científicamente en los años 90 con profusión. Y hay estudios publicados que muestran cómo las alteraciones en el paisaje debido a artefactos que no esperamos en ese paisaje, como por ejemplo los molinos de viento o una colina completamente tapizada de paneles solares, producen subidas de tensión arterial, estrés, ansiedad, eliminan la capacidad de la persona de relajarse en su entorno natural. Ya no te digo nada si cuando te levantas por la mañana y sales al balcón de tu casa, lo primero que ves son 40 molinos de viento, ¿no? O un parque completo de placas solares, en lugar de aquellas colinas que solías ver y por lo que compraste la casa donde la compraste y te sentabas en tu balcón a ver cómo salía el sol. Tú tienes un artículo en disidentia.com, ¿vale? Un artículo que es pionero en la denuncia de este destrozo que se está haciendo, que se titula La histeria climática destroza el Reinhardswald alemán, ¿no? No solo que lo destroce visualmente porque veamos molinos, ¿no? Sino porque para instalar todos esos sistemas de energías renovables tienes que destruir físicamente el entorno. Tienes que eliminar la naturaleza colindante
para instalar, bien sean placas fotovoltaicas o bien esos molinos monstruosos de viento, ¿no? Es decir, se está destruyendo la naturaleza. Incluso tú en este artículo te refieres a un lugar que era privilegiado, en el sentido de que estaba protegido y que era un lugar casi prácticamente único, ¿no? En el sentido de lo que antes se defendía ecológicamente, los entornos naturales protegidos, ecosistemas muy importantes o joyas de la naturaleza que tenían un país, ¿no? Y de repente, este artículo yo lo leí y me quedé alucinado de que se recalifique una zona de un espacio protegido, de un altísimo valor ecológico, y de repente se destroce directamente para poner molinos de viento. Todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestro medio natural. Evidentemente, si nos ponemos a medir el impacto que generan 18 aerogeneradores en el Reichswald y lo comparamos con el impacto que puede generar una explotación de, no sé, lignito a cielo abierto de 200 hectáreas, vamos a tener que darnos cuenta de que, lógicamente, el impacto de la explotación del lignito es infinitamente mayor, es mucho mayor que el de las 18 torres eólicas del bosque, ¿no? Sin embargo, el problema no es ese. Es decir, aquí no estamos en una dinámica del y tú más. No, aquí estamos en una dinámica, es un tema de principios. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, luego ya hablamos detenidamente del Reichswald o podemos hablar también del bosquecito este aquí al norte de Leipzig que quieren cortar para poner placas solares, ¿no? Es un tema de principios, es decir, hoy en Alemania se está discutiendo o han sacado a la palestra los parlamentarios de los 3 partidos que gobiernan si no sería oportuno eliminar la distancia mínima que hoy por ley está establecida en Alemania para instalar un aerogenerador de alta potencia cerca de mi casa. Hasta hoy la ley en Alemania lo que dice es que debido a problemas de contaminación visual, a problemas de contaminación acústica, incluso hay algunos estudios que apuntan a problemas de salud, hay una distancia mínima a la que los fabricantes, los proveedores, los constructores de estas plantas de aerogeneración pueden plantar un aerogenerador cerca o lejos, en este caso, más bien lejos de las zonas pobladas. Bueno, pues este límite legal se va a eliminar. O pretenden eliminarlo. Y pretenden eliminarlo con la disculpa de que, bueno, como vamos a prescindir, no nos va a quedar más remedio que prescindir del gas ruso, vamos a tener que apretar el acelerador en nuestra política de energías renovables. Que es cierto. Es decir, fíjate, es verdad. Ocurre que lo estamos haciendo a costa de la salud de las personas, la integridad de los paisajes, la destrucción de determinados ecosistemas, que si de lo que se tratase fuera de poner otro tipo de industria, sería completamente impensable. Completamente impensable. Entonces no estamos hablando ya de ecología o de compatibilizar la actividad industrial con el medio ambiente. No. Estamos hablando de dar carta verde a determinada actividad industrial y negársela a todas las demás. Estamos hablando de que lo hacemos porque con esto vamos a salvar nada más y nada menos que el planeta. No ya el clima, el planeta. Y nos estamos olvidando de que para poner 400 hectáreas o 1000 hectáreas o 10.000 hectáreas de placas solares en Alemania, para duplicar los 38.000 aerogeneradores que hay ahora mismo en Alemania, en suelo alemán, para hacer todas estas cosas vamos a necesitar litio, vamos a necesitar magnesio, vamos a necesitar acero, vamos a necesitar hormigón, vamos a necesitar arena, vamos a necesitar... Y esto parece que lo estamos obviando, ¿no? Parece como si de repente apareciera un aerogenerador de la nada, lo ponemos ahí y no molesta porque vamos a salvar el planeta. Lógicamente los materiales para construirlo
los combustibles para llevar los componentes a donde deben de estar, la carretera que se debe de hacer para poder llevar esos materiales a su sitio, donde se debe de montar. Todo esto al parecer no cuenta, ¿no? Es un detalle muy, muy interesante. Yo comentaba hace poco en las redes sociales el tema de estas 370 hectáreas que quieren talar de un bosque aquí al norte de Leipzig para poner placas. Bueno, pero es que eso es 370 hectáreas de bosque, de un bosque que además nos ponemos a escuchar tranquilamente al guarda forestal que se encarga de esa zona, o sea, es alguien que está viviendo allí, que está trabajando allí, es un ecólogo que está trabajando allí, un ingeniero forestal en este caso, y nos dice que, bueno, pues que es una pena, ¿por qué? Bueno, pues porque este bosque ha conseguido, después de muchos años de dedicarse el gobierno de la región a protegerlo, ha conseguido convertirse otra vez en santuario de la cigüeña negra, del búho real, del águila de cola blanca, y todo esto probablemente va a desaparecer porque vamos a cortar 370 hectáreas de ese bosque, ¿no? Y por otro lado, además, un bosque que siempre está el argumento de, claro, es que la biodiversidad, si cortamos un bosque que solo son pinos, tampoco perdemos nada. Fíjate qué argumento más falaz. Así en sí mismo, son solo pinos, no perdemos nada, ¿no? Lo importante es el bosque mixto, ya, pero es que el bosque de pinos, si lo dejas tranquilo durante 20, 30, 40 años, de esto hay cantidades ingentes de literatura científica, se convierte poco a poco en mixto, porque la naturaleza funciona como funciona, es decir... No se le puede poner puertas al campo. Exactamente, es decir, el polen de los abedules, de los abetos, de los pinos, de las hayas, de los robles, se va por el aire, va en la piel de los animales, y al final, si dejas un bosque tranquilo, se convierte en bosque mixto. El bosque mixto tiene muchísimas ventajas. Tiene una ventaja clarísima en cuanto que fomenta de manera espectacular la biodiversidad, tanto vegetal como animal. El bosque mixto tiene una ventaja y es que contribuye de manera medible, mesurable, al enfriamiento de la zona de la región en la que se encuentra. Algo muy interesante también. Aquí en Leipzig tenemos un ejemplo magnífico. Tenemos un bosque de aproximadamente unas 700 hectáreas que atraviesa prácticamente la ciudad por el norte de la ciudad, desde el noroeste hasta prácticamente el oeste de la ciudad, ¿no? Y es nuestro pulmón, pero no solamente es nuestro pulmón, es el que contribuye a que cuando en el sur de la ciudad la temperatura es de 34 grados, en el norte de la ciudad nuestra temperatura es solamente de 30 o de 31. Claro. Entonces, todo este tipo de detalles se olvidan porque vamos a salvar el planeta. Y olvidamos los millones de toneladas métricas que tenemos que sacar de litio, los que tenemos que sacar, el magnesio que tenemos que producir, el acero que tenemos que producir. Todo esto lo olvidamos de repente porque, oye, es para salvar el planeta, ¿no? Entonces hay recursos que podemos utilizar, parece, porque vamos a salvar el planeta, y hay recursos que no podemos utilizar, o incluso los mismos recursos no son utilizables y son para hacer, por ejemplo, una cementera. Por el amor de Dios, ¿cómo vas a explotar arena? ¿Cómo vas a sacar arena del lecho de un río para fabricar, para hacer hormigón, ¿no? Es una salvajada ecológica. Bueno, pero si la obtenemos, si el hormigón se utiliza para hacer las bases, los cimientos de los aerogeneradores gigantescos que se están construyendo ahora mismo en Alemania, entonces está bien hecho, ¿no? Es una cosa muy simpática. Yo creo que es un tema más de ideología que de ecología, y volvemos a lo que ya hemos comentado tú y yo alguna vez, y se lo vuelvo a repetir a nuestros oyentes. El ecologismo no es ecología. La ecología es una ciencia y el ecologismo es una ideología política. Nos guste o no nos guste. Esto es como un poco la distinción entre globalización y lo que globalismo, que ahora se ha caricaturizado también un poco porque se ha convertido en una cosa muy reducida y muy explicada, muy para niños, y es más complicado, pero bueno, sí existe esa visión entre lo que es la globalización, que es un proceso natural y que lleva muchísimo tiempo produciéndose en el mundo. La primera gran globalización empieza desde el punto de vista de que abarca, circunvala la Tierra, es la española, ¿no? Es decir, mucho antes, Javier, mucho antes. Vamos a ver, las rutas comerciales por las que te transportaban, por ejemplo,
las sustancias con las que se coloreaban la ropa, estas son del 2000, del 3000 y del 4000 antes de Cristo. Sí, sí, pero me refiero... Esto ya era globalización, esto ya era un mercado Sí, pero global. me refiero que la globalización, en tanto en cuanto, es decir, circunvalas plenamente el globo, se considera que la primera Sí, gran globalización viene a colación del descubrimiento de América y, bueno, en fin, todo lo que vino sí, después, ¿no? De sin las duda, cartas, sin duda. de los viajes de exploratorios y demás. No, Eso pero es. bueno, que no vamos a perdernos ahí. Hay una cuestión que sí me gustaría tratar, porque partiendo de estas contradicciones tan llamativas y escandalosas para mí, no son escandalosas, no, yo no soy maniqueo, simplemente es como si tú me dices que tú eres amante del libre mercado y mañana te veo imponiendo 400 regulaciones al mercado y te digo, no es que sea maniqueo, digo, aquí hay algo que no me cuadra. O eres esto o eres los otros. Puede haber matices, no digo que tenga que ser blanco o negro, pero saltos tan radicales son muy llamativos, ¿no? Son contradicciones tan radicales, son muy llamativas. Pero esto nos lleva a pensar, por ejemplo, bueno, esto de luchar contra el cambio climático en el fondo, y nos lo ha sacado a colación el desmadre de alemán con respecto a Rusia, y no solo Alemania, nosotros también somos el 8º país de los 27 que más gas compra a los rusos, no se dice España, ¿vale? Se supone que lo estemos pagando en rublos, entiendo yo, pero bueno, no lo sé, yo no voy a entrar ahí tampoco. Pero la cuestión es, lo que indica esto es que todo este rollo de la lucha y de la emergencia climática, todas estas reuniones y todos estos foros internacionales donde todo parece que se planifica y se ponen de acuerdo, en el fondo todo esto es una filfa, porque Alemania ha estado operando de una forma en la que era suicida, ¿no? De repente ha fallado, lógicamente, esa planificación, que no era una planificación, sino era una política de necesidad y de conveniencia, se ha visto abocada a un shock y de repente cambian todo sobre la marcha y hacen todo al revés, ¿no? Es decir, ahora pues vamos a poner molinos de viento donde antes no está permitido ponerlos, vamos a cortar las distancias que antes por ley decían que no podían estar encima de tu casa, ahora van a estar encima de tu casa. Es decir, que la planificación esta que nos quieren vender como que gracias a la planificación sí se puede hacer muchas cosas y salvar el planeta, pues la planificación me parece una tomadura de pelo porque planificado aquí lo que hay es van a salto de mata, y unas veces para adelante y otras para atrás, según sople el viento, hablando de molinos de viento. Esto es un tema que me lleva a otro que puede estar conectado con este y que me has llamado mucho la atención, igual te pido, y por eso te voy a pedir tu opinión, es el tema de prohibir los vehículos con motor de explosión ya no en el año 2050, en el año 2035. Y te digo, lo que me llama la atención, no es ya que lo prohíban, que me lo espero de ellos, espero cualquier cosa. Lo que me llama la atención es que esto proviene de la Comisión Europea. Y digo yo, ¿de dónde nace la iniciativa? ¿Dónde está la consulta a los ciudadanos sobre un asunto tan importante? ¿Dónde está el debate ciudadano de un asunto tan importante? ¿Y hasta qué punto esto surge de determinados despachos, oficinas o lugares donde nosotros no pintamos absolutamente nada? Y ahora la Comisión Europea va a imponerlo, y al imponerlo la Comisión Europea es doctrina y ley de la Unión Europea, y por lo tanto habrá que transponerlo a la legislación española o alemana. A mí, sinceramente, yo no hablo de que si el bien es lícito o el fin es lícito o es correcto o incorrecto. Yo no voy a entrar ahí, no soy un zote, no domino. Pero lo que me parece alucinante, conectando con todos estos cambios que hemos dicho, estas incongruencias locas de cargarse espacios naturales para salvar el planeta, y ahora prohibir coches. ¿Cómo se produce algo así que no tenga ningún tipo de control ni supervisión, digamos, de la sociedad civil? Bueno, porque estamos hablando de temas sobre los que probablemente la sociedad civil jamás hubiera debatido. La sociedad civil jamás hubiera debatido sobre el asunto de si se prohíben o no los coches de combustión con motor de combustión interna, porque la dinámica natural de ese mercado, de la movilidad, es la que hubiera dictado probablemente qué va a pasar con los coches de combustión interna en el 2035. El ejemplo que siempre suelo utilizar es el de, a nadie se le ocurrió prohibir los carruajes de caballos en Londres. A nadie. ¿Qué ocurre?
tampoco hubo debate. ¿Cómo va a haber debate? Si de repente había unos vehículos a 4 ruedas, no tenías que limpiar las cacarrutas de los caballos, no tenías que limpiar al caballo, no tenías que darle de comer, nada. Ocupaban muchísimo menos sitio que un carruaje, que una calesa, incluso. No hubo debate. En cuanto todo el mundo se pudo permitir un coche de combustión, un Forte, todo el mundo se compró un Forte. Y en Nueva York desaparecieron de repente los carruajes de caballos. Mentira, no desaparecieron de repente. Había sectores de la industria que siguieron necesitando durante mucho tiempo carruajes movidos por animales, porque las cargas pesadas, no había vehículos de combustión que las pudieran transportar. Los que había eran demasiado grandes para moverse en las ciudades. Luego, durante mucho tiempo, hasta bien entrados los años 20 del siglo pasado, se seguían utilizando carruajes movidos con animales para determinado tipo de transportes, ¿no? Y en el ejército. En el ejército, efectivamente. ¿Qué ocurre? No hubo debate, simplemente en el momento que se convirtieron en perfectamente obsoletos, porque era el proceso normal de un carruaje movido por un animal, tanto desde el punto de vista de la eficiencia energética como desde el punto de vista de la eficiencia en la cantidad de material que puedes transportar, el tamaño, bueno, desde todos los puntos de vista. La distancia. Que a nadie se le ocurre comprar un carro de caballos en lugar de comprarse un coche. Bueno, pues esto probablemente es lo que ya está ocurriendo con los coches eléctricos. Vamos a ver. O con los coches que no son con motores de combustión interna. Estamos dando pasos de gigante en el uso de motores de hidrógeno, estamos dando pasos de gigante en la mejora y el uso y el desarrollo de nuevos sistemas de baterías para coches eléctricos. Estamos dando pasos de gigante en la comodidad de estos vehículos, en su autonomía, en la limitación y la reducción del peligro, del riesgo de generar un accidente, automatización. Estamos diseñando en las ciudades nuevos sistemas de movilidad. Señores, es que lo que marca el desarrollo que estamos viendo es que dentro de nada a nadie se le va a ocurrir ir a comprar. Oye, me quiero comprar un Maserati con un motor de 8 caballos, sí, de 8 cilindros. No, lo normal es que vayas y diga, no, pues yo quiero un chino de estos maravillosos que tiene una autonomía de 700 kilómetros, va a 120 o 130, que es lo que nos van a dejar movernos en las autopistas en Europa, y además va solo. Es que es de cajón. Eso es lo normal. Yo no necesito a ningún político que venga a decirme y a explicarme que no, es que me van a prohibir. Oye, señor, si a mí me gustan los coches y yo quiero comprarme en el 2035 un Ford Mustang, ¿por qué me lo prohíbe usted? Sí, además vas a ser una minoría minoritaria. O sea, decir, claro. Efectivamente, ¿por qué me lo contribución a los problemas medioambientales va a ser prácticamente inapreciable, o sea, de hecho, inapreciable en cualquier tipo de dato, ¿no? Pero si me lo permites, volviendo al meollo de tu pregunta, porque el meollo de tu pregunta es otro. El meollo es, ¿estamos asistiendo a un renacimiento de las políticas hiperplanificadas de arriba a abajo, sin contar para nada, ni yo no digo ya con el mercado, por el amor de Dios, no, con los votantes? El mercado es Satán, cuidado. El mercado es fatal. Lo que hace el mercado, todo lo que viene del mercado es pecado. Bueno, hablemos de los votantes, que somos nosotros. Y la respuesta a la pregunta es, efectivamente, no están contando con nosotros para prácticamente nada. Nada, en absoluto. No solamente no cuentan con nosotros, sino que tampoco cuentan con la opinión de determinados especialistas, de personas que están trabajando sobre determinados asuntos y que están continuamente lanzando ideas muy positivas sobre cómo hacer las cosas. Vamos a la votación famosa del gasoducto no, aunque lo pida Bruselas, Belarra y tal, votan que esa no. Noticia, ¿qué ha pasado en el Parlamento español con esto? Gasoducto. Por el amor de Dios, pues nada, que oye, hay que votar a ver qué pasa con las conexiones de gas, España, Francia, Europa y tal. No hacemos nada porque el gas es malísimo, es venenosísimo y nos va a matar a todos, ¿no? Eso es ideología pura y dura. Resulta que queremos duplicar las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, ojo, con motivos para hacerlo,
Que no venga nadie a decir, es que Gómez está... No, no, con motivos para hacerlo. Yo también sería partidario de hacerlo. Pero a nadie se le ocurre pensar que, oye, mientras tanto, vamos a necesitar una red para distribución de gas. Y sobre todo, mientras tanto, vamos a necesitar mejorar y ampliar la red de distribución eléctrica a nivel europeo y vamos a tener que mejorar y crear de nuevo prácticamente un sistema de almacenado de energía para esos días en los que, como ocurrió el año pasado, en prácticamente toda Europa no sopla el viento. Pero, ojo, en prácticamente toda Europa no sopla el viento. El día que estemos ante una tesitura de este calibre, sin nuclear, sin respaldo de combustibles fósiles, va a ser muy divertido. Entonces, en lugar de pensar en estas cosas, en lugar de hacer todo lo posible por fomentar la creación de una red europea de distribución de energía eléctrica, en lugar de fomentar proyectos de investigación y desarrollo de I+D, famoso, para el desarrollo de sistemas de almacenado de energía, en lugar de fomentar una buena red de gasoductos que nos permitiera en momentos de emergencia tener un buen sistema de respaldo a través del gas, en lugar de fomentar la explotación de aquellos minerales que van a ser imprescindibles para alcanzar nuestra independencia energética, como por ejemplo el litio. Claro, pues no, prohibimos la explotación de litio, prohibimos, no queremos gasoductos, lo de las redes eléctricas habrá que ver por dónde pasa. Fíjate, habrá que ver por dónde pasan las redes eléctricas. Ahora bien, si llego yo mañana y quiero montar un parque eólico, me van a decir que sí. El mismo sitio, ¿eh? No voy a poner una línea de alta tensión, eso no me la van a dejar poner, pero un parque eólico seguro que sí. Luego, llevar la energía que allí se genera a no sé dónde ya va a ser otra historia. Ya es otro problema, pero de momento las cosas están como están. Ocurre aquí en Alemania. Aquí en Alemania obtienes permisos de una comuna, de un ayuntamiento, para hacer una instalación de un parque eólico pequeño en el sitio más insospechado. Y sin embargo, cuando les preguntan, oye, es que tenemos que pasar una autopista de electricidad desde el Mar del Norte, ¿no? Y dicen, no, líneas de alta tensión no queremos. Y te quedas diciendo, bueno, ¿y esto? Estos políticos, expertos, que no son los expertos que tú comentas, los especialistas que están muy metidos en estas cuestiones y tienen ideas realmente bastante, por lo menos interesantes, ¿no? Interesantes porque parten además de un estudio exhaustivo de los problemas, que lo primero que hay que hacer es estudiar los problemas y trabajar muy a fondo en ellos para tener luego buenas ideas, ¿no? Y esta gente lo hace, pero no están ahí, no están en los despachos correspondientes. Entonces, me refiero a esos otros expertos que son parte de la burocracia o digamos, voy a utilizar una palabra que parece un poco siniestra, pero simplemente es el establishment, el statu quo de Bruselas, pongamos por caso, y todos estos tíos están ahí y esta gente, es decir, se han otorgado a sí mismos un conocimiento omnisciente y que solo ellos, en lugar de muchos más, con muchos más conocimientos que puedan ser compartidos, solo ellos van a acertar y van a hacer las cosas como deben ser. Los demás no tenemos ni idea. El resto del mundo no tiene ni puñetera idea. Esto es, para mí, y no voy a ser profeta, pero casi, simplemente por una cuestión de probabilidades, es un fracaso seguro. Es un fracaso bastante probable de todas estas políticas. Porque lo hemos comentado aquí en algún programa, uno de los milagros, entre comillas, que no es un milagro, es algo perfectamente explicable y lógico, de la sociedad actual, y tú lo sabes bastante bien, Luis, porque lo hemos comentado, es que nuestro conocimiento ha crecido enormemente y podemos hacer cosas que antes eran inimaginables, no porque yo sea muy listo o tú seas muy listo o haya un Einstein aquí y otro Einstein allá, sino porque entre nosotros, los diferentes especialistas de cada rama, de cada cosa, de cada conocimiento, estamos interconectados. Entonces, no somos un cerebro, ni dos, ni tres, son muchas ideas y cabezas y conocimientos interconectados, que por lo menos ponía el ejemplo aquel del ratón, de un ratón de ordenador, la cantidad de disciplinas y de tecnologías e incluso tipos de industria que hay implicadas en un simple ratón de ordenador, no les cuento ya en un teléfono móvil, ¿no? En un smartphone,
Es decir, desde industrias que producen plásticos, ¿no? Con resinas y demás, tipos de materiales resistentes, como las pantallas estas que no se parten a la primera de cambio como antiguamente, es decir, los que fabrican los chips, los expertos en software, los que luego saben de diseño industrial para poder darle ergonomía y encajar toda aquella tecnología en espacios cada vez más reducidos y más transportables. Es decir, la cantidad de personas y de conocimiento que hay dentro de un dispositivo, que parece una tontería, es inconmensurable. Para haber llegado al smartphone es inconmensurable. La gente no se imagina ni siquiera, ya te digo, los miles de millones de euros que pueden haber invertidos ahí, pero miles y miles y miles y horas de trabajo de infinitas personas, casi infinitas, para llegar a eso. Entonces, nos están diciendo que ese proceso, que es el que consigue cosas extraordinarias, no funciona y hay que excluirlo a la hora de planificar la salvación del planeta. Con un par de narices. Lo has descrito tan bien que poco más puedo añadir yo. Únicamente decir y volver otra vez a reiterar mi convencimiento, que no es un convencimiento espiritual, es un convencimiento intelectual. Si algo hemos aprendido en los últimos, voy a decir, 120 años, es que la percepción que tenemos de las cosas que ocurren en la realidad, la mía, la particular, la mía, o la tuya, Javier, es muy limitada. Lo que está ocurriendo en realidad en este justo momento, ahora mismo, es prácticamente inabarcable por mi cerebro. Están ocurriendo nuevas ideas, se están dando pasos en nuevos proyectos. Por el método que funciona, fíjate lo que voy a decir, el método que funciona, que es el de prueba y error, es decir, el método empírico, el de toda la vida, que es el que funciona, se están alcanzando nuevos conocimientos, se están desechando conocimientos previos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto se desprecia en el momento que te conviertes en planificador. ¿Por qué? Porque el planificador tiene un problema muy serio con este tipo de procesos, porque este tipo de procesos generan resultados inciertos. Es decir, a veces funciona muy bien y a veces no funciona. Y cuando no funciona es cuando comienza el proceso de aprendizaje. Los seres humanos aprendemos así, ¿eh? ¿Sí? Se subsana. El aprendizaje y dice, oye, mira, hemos hecho pum, 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 pum y no ha funcionado. Luego, en esta cadena logística, vamos a llamarla así, de acontecimientos, hay algo que no ha funcionado bien y el resultado no ha sido positivo, vamos a cambiarlo. Y nos ponemos a trabajar, nos ponemos a aprender, nos ponemos a investigar y desarrollamos un nuevo método con el mismo fin, de manera que al final obtenemos un resultado positivo y que nos vale a todos. Esto al planificador no le basta. No le basta porque el planificador vive de su uso del poder. Y el uso del poder es limitado en el tiempo. 4 años. 2 legislaturas, vale, 8 años. Muy limitado en el tiempo. Y estos procesos necesitan, a veces, mucho más tiempo. Entonces es preferible para el planificador tener un plan y obligarnos a todos a trabajar según ese plan. Ojo, a sabiendas, porque esto también lo sabemos, las experiencias a lo largo del siglo XX y siglo XIX son infinitas, ¿eh? Sí, A sabiendas de que ese plan tampoco va a funcionar. Y si funcionase, iba a ser inefectivo. Un ejemplo, está supercalculado, lo ha hecho el Instituto Max Planck, lo ha hecho el Instituto Fraunhofer. En Alemania está supercalculado. Conseguir el objetivo de neutralidad climática, es decir, 0 emisiones en el 2050, va a suponer una disminución en la previsión de aumento de temperatura del planeta al 2100 de 0,001 grados. Repito, 0,001 grados. Estoy hablando de una cantidad que en estos momentos, cuando miramos la atmósfera, el aire, no somos capaces ni siquiera de medir. Sí, es inapreciable. Y yo creo que es eso, yo creo que es un problema de poder. De decir, oye, pues no, yo soy de aquí, tengo mi ideología, la voy a llevar adelante y voy a utilizar este tiempo de poder del que dispongo para llevar adelante mi plan. No hay otra cosa detrás, ¿eh?
hay personas que inmediatamente lo entienden como que es una cuestión, sale la palabra también maldita, liberal, ¿no? Entonces ya se produce una especie de cortocircuito general, ya se esperan determinadas cosas, pero no es esa la cuestión. Es decir, estoy convencido, absolutamente convencido, de que esa idea de que hoy en día se ha establecido de que los gobiernos deben hacer proyectos y planes es una idea equivocada. Yo no digo que el Estado desaparezca. Digo, el Estado, por ejemplo, está para las emergencias, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos una serie de funcionarios o de cuerpos, bomberos, militares, yo qué sé, personal de emergencias, sanitarios, yo qué sé, una asistencia social, ¿vale? Bien, para paliar necesidades crónicas de población más desfavorecida, en fin. Pero esa idea de que los gobiernos, a través del Estado, tienen que proyectar las energías de la sociedad en una dirección determinada es una idea suicida. Y estoy convencido, y no, o sea, no lo podré comprobar porque desgraciadamente no ocurrirá, estoy convencido de que si el gobierno alemán, en lugar de, como ocurre en todos los gobiernos, no solo son los alemanes, ocurre en todos los gobiernos, hubiesen entendido esto y a la hora de haber hecho lo que han hecho, hubiesen hablado con los numerosísimos empresarios alemanes de la industria, de todo tipo de industrias, grandes y pequeñas, y hubiesen tenido una especie de comunicación fluida y recabar opiniones, conocimientos, perspectivas, carencias, fortalezas y tal, seguramente estos empresarios en conjunto, todas las personas que están en esa red de creación de riqueza, que es la que mantiene viva Alemania, no nos olvidemos, de eso viven los alemanes, y vivimos los españoles y nos dejan también, hubiesen dado lugar a una planificación energética radicalmente, seguramente en muchísimos aspectos, que no tiene nada que ver con lo que han hecho, ni con lo que está sucediendo. Seguramente es muy probable que no hubiese sido una planificación ad hoc, como les gusta entender a los planificadores, pero desde luego en el sentido negativo, que es positivo, es decir, de quitar una serie de obligaciones o una serie de directrices estúpidas. Estúpidas. A ver, yo lo que creo es que hubiera sido mucho más diversificado. Muchísimo más diversificado. Conociendo la potencialidad de los centros de investigación alemanes, estoy completamente convencido de que hoy Alemania sería un país puntero en el desarrollo de soluciones nuevas para los reactores nucleares. Estoy perfectamente convencido de que Alemania hoy sería puntero en el desarrollo de nuevos sistemas de almacenado de energía. Sí, con casi toda seguridad. Con casi toda seguridad. ¿Qué ocurre? Que se hubiera diversificado más el espectro, ¿no? Sin embargo, el planificador ha pretendido que nos concentrásemos en la fotovoltaica y la eólica. Ahora está otra vez de moda el tema de las bombas de calor, como si las bombas de calor no consumieran electricidad. Que esa es otra, ¿no? Pero yo creo que el error ha sido ese. Bueno, tú fíjate cómo será la cosa de grave y la dificultad que yo tengo para entenderlo, que muchas veces pienso, Luis, estás equivocado. Esto lo que ocurre es que hay una serie de líderes mundiales que efectivamente se suben a un avión de estos de Elon Musk o de tal y van a visitar a unos extraterrestres que han visto algo que nosotros los normales, el común de los mortales no vemos, y va a haber una catástrofe inminente pasado mañana. ¿Por qué otra cosa nos explica? ¿Qué otra cosa nos explica? O sea, esto es lo que antiguamente, en lugar de postular una teoría tonta como la que acabo de plantear yo ahora de unos extraterrestres, esto es lo mismo que antes se hacía con la gracia divina, con la inspiración divina. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, lo mismo. Oye, ¿y tú esto por qué? Es inspiración divina. Entonces, te pones en manos de quien se autoarroga ser el portavoz de la inspiración, en este caso, planetaria. Divina. No, en este caso es Gaia. En este caso es Gaia. Sí. Yo me autonombro representante de Gaia y soy quien le da voz a Gaia, que es la nueva diosa, ¿no? La nueva divinidad. El planteamiento
filosófico, el planteamiento ético y el planteamiento ideológico es el mismo. Es decir, estamos volviendo a utilizar aquellas herramientas que ya nos han dejado claramente demostrado que no funcionan. No, pero esa es la tendencia. Entonces, la cuestión es, para ir terminando el programa, dejar dos cosas muy claras que siempre decimos. Nosotros no, en Disidente, las personas que estamos, por ejemplo, ahora mismo aquí, don Luis Ignacio Gómez y un servidor, no somos negacionistas del calentamiento del planeta, no somos negacionistas de que haya un cambio climático, no somos negacionistas de nada, somos personas razonables que atendemos a los datos, al conocimiento que se va adquiriendo, e intentamos hacernos, como se decía antes, una composición del lugar. Que es dinámica, que no es estática, que va cambiando además, según va llegando nueva información, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Pero lo que vamos a dejar muy claro, y para eso está este programa, es que dejen de planificar. Que dejen ustedes de planificar. Dejen de imponer mamarrachadas. Dejen de imponer por el artículo 33, que por mucho paper que digan que tiene ustedes detrás, es pura, ¿cómo se dice? Superstición. Cuando menos, superstición. O conocimiento muy insuficiente y desde luego es un trozo de polvo cósmico en la inmensidad del universo del conocimiento. Entonces, que dejen de planificar, que si quieren se pueden establecer unas directivas, unas recomendaciones, unas directivas, incluso se puede incentivar a las empresas para que hagan I+D, bonificándoles los impuestos cuando invierten en I+D. Si has invertido tanto en I+D, en cuestiones energéticas, en cuestiones de nuevas tecnologías y no sé qué, pues eso que te quitas de pagar en impuestos este año. Se pueden hacer muchas cosas para estimular, pero dejando el terreno de juego lo más abierto posible porque lo necesitamos. Porque para asumir determinados retos necesitamos que cuanto más gente inteligente y cuanto más recursos, más inversión y más medios se pongan a trabajar en ello, mejor. Se acortan los plazos y se acierta muchísimo más a través de la prueba y el error que comentabas tú. Pero que dejen de planificar y dejen de prohibir. Es lo único, o sea, decir, es que esto ya debe ser un grito de guerra de los ciudadanos. Es decir, dejen en paz la maquinita de prohibir. Sí, la de prohibir y la de planificar. Y yo quiero concretar esto todavía un poquito más para terminar. ¿El cambio climático existe? Sí. ¿Están aumentando las temperaturas? También. ¿Hay regiones en el planeta que hoy ya están sufriendo de una u otra manera las consecuencias de los cambios en el clima? Sí. Un ejemplo, África. Nos están avisando de que debido a la suma de factores, el cambio climático, sequías prolongadas y la guerra de Rusia, la invasión rusa en Ucrania, vamos a enfrentarnos a una crisis de alimentos en África. ¿Es así? Javier, ¿tú has visto a los gobernantes del mundo ponerse de acuerdo para inaugurar un fondo de, no sé, 100.000, 200.000, 400.000 millones de dólares para ir a esa región y montar sistemas de regadío, sistemas de potabilización de agua, para volver a recuperar la producción de leche donde se puede? Es decir, por ejemplo, en Europa, vuelve otra vez a recuperar la producción de leche y manda la leche a África, para recuperar los suelos que se están utilizando para biocombustibles. En África nadie lleva un coche con gasolina E10. Nadie. Eso es un privilegio de los alemanes y los finlandeses y los noruegos y los daneses. En África nadie lleva un coche con un motor que pueda quemar gasolina E10. Bueno, pues olvídate de los biocombustibles y planta trigo, porque esta gente necesita comer. Esos son los planes a los que yo jamás me opondría. Pero son justamente los planes que no se ponen nunca encima de la mesa. Es una cosa muy curiosa. Pues nada, yo creo que hemos terminado por ahora, porque Sí, porque esta gente no va a parar y vamos a tener que estar haciendo una y otra vez. Y espero que nuestro programa pues lo vean nuestros seguidores y los más posibles, y si no les parece mal, lo difundan. Porque la idea fundamental es que los problemas tienen arreglo. Los retos y los desafíos pueden ser superados, pero no se puede conseguir ni superar los desafíos ni solucionar problemas planificando de forma centralizada. Lo hemos visto 20.000 millones de veces. Es decir, la planificación, además de no funcionar, genera,
a menudo grandes desastres, e incluso catástrofes humanitarias. Eso es algo que está en los libros de historia, que ya sé que no se lee. Joder, a ver si leemos también un poco, porque estamos en una época crucial en la que encima cada vez leemos menos y cada vez nos quedamos con los titulares de las noticias, pero no leemos ni los cuerpos de texto que luego vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Y gracias, Luis, por tu colaboración y por tu ayuda, que sin ti este tipo de programas no serían posibles, ya lo sabes. Y te deseo el mayor de los éxitos en tus escritos y en tus estupendos hilos en Twitter que haces los fines de semana y que tienen un montón de seguidores sobre estos temas, que yo les recomiendo que le sigan a Luis Ignacio Gómez en Twitter. Ponen Luis Ignacio Gómez y les aparecerá este señor tan simpático que tengo aquí, mi colega bioquímico. Y nada, lo dicho, pues como siempre que terminamos un programa, a nuestros seguidores, oyentes, televidentes, mecenas, especialmente a los mecenas que nos ayudan y nos permiten seguir en la brecha, que tengan pero ya es que yo no sé ni hablar, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.